Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos con Tomás. Hola Pablo, Sorpresa. ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? Yo muchas veces le he mencionado a Tomás y bueno, ahora lo pueden ver. Y Tomás pidió participar porque vamos a hacer un pequeño comentario empezando sobre esto que salió hoy día a la prensa. Tengo entendido que era unos días antes, que es la renuncia de Joanes. Así que yo no sé si quieres partir tú, Tomás, Sí, te agradezco adelante. Pablo. Bueno, quiero hablar algo desde el corazón y desde mi propia visión personal. Yo personalmente entré a Republicanos, milité hasta el día de hoy en Republicanos, porque creo en Johannes. Y acá está mi renuncia al partido, porque el motivo por el cual yo ingresé a Republicanos es porque creo en Johannes Kaiser. Entonces no veo necesidad de seguir en un partido donde ya no está la persona a la cual me hace sentido el partido. Así que acá está mi renuncia, está mi folio y dejo el partido. No es un llamado a que la gente renuncie al partido ni nada, es simplemente mi decisión personal. Y en fin, me indigna lo que está pasando dentro del partido y no quiero ser parte de lo que está pasando ahora. Cada uno sacará sus conclusiones. Bueno, te agradezco, Tomás. Muestras algo muy escaso últimamente, lealtad. Así que muy bien, así que muy bien. Bueno, Gracias, Pablo. no, o sea, bueno, y de eso quiero hablar un poco de lo que pasó con Joan. A ver, Joanes, él tenía una convicción, llegó en algún momento a la convicción de que este tema en la Constitución había que rechazarlo. Pero dentro de este juego, él optó por un camino lo más leal posible. Él dijo lo que él quería porque se lo exigió su público, los que lo siguen por las redes, pero dijo no voy a hacer campaña. En el fondo dijo voy a respetar mi bancada que tiene otra posición. Y aquí hay algo que también denunció Gonzalo de la Carrera, que hay una cosa, porque una cosa es que, y yo lo respeto, es que un partido trate de que la gente siga una línea. Incluso siempre van a haber disensos, porque esta cuestión no es un regimiento, pues no es que se diga una orden y todo el resto ordena. Podemos disentir. Ahora, Johannes yo creo que tomó la actitud dentro de lo que él pensaba, más ajustada a donde estaba parado. Y sin embargo, de alguna manera fue llamado al orden o sometido, no tengo idea cómo llamarlo, diciendo que aquí no se aguantan disentimientos. Bueno, dejó el partido, me parece que está siendo fiel a sí mismo. Eso, por supuesto, tiene muchas cosas, porque evidentemente los cupos, todo provoca trastornos, pero bueno, hoy en día nos falta mucho una cosa que se llama el desapego, que es lo que estamos viviendo, creo yo, mucho, y está vinculado a lo que hablamos el programa pasado. El desapego es tener conciencia de que las cosas vienen y van, y lo importante es actuar en el momento justo como corresponde. Y aquí hemos tenido un montón de gente que no ha actuado como corresponde. No actuó como corresponde cuando abrió los procesos constitucionales, no actuó como corresponde. Y vamos a hablar al final algo de lo que estamos hablando, de lo que está pasando en Ecuador. Que creo yo es actuar, a pesar de que es duro, como corresponde. Eso no pasó aquí. Nadie ha pedido disculpas como corresponde. Nadie ha asumido la culpa como corresponde. Bueno, Johannes, ante un disentimiento y ante una actitud que no le gustó, renuncia, a pesar de que puede que el día de mañana pierda el cupo, etcétera, lo que sea, como corresponde. Y si nosotros queremos recuperar a Chile, tenemos que buscar gente que haga lo que corresponde, como además acaba de hacerlo Tomás, porque si no me siento cómodo, me voy. Así que, bien, Hoy se nos por cayó Johannes. Pablo. Ahí vuelve. ¿Sí? Ahí sí. Ok. Bueno, ahora empecemos un poquito a hablar y al final vamos a hablar, miren, hay una persona que se llama Cristian Albial, que fue el pasado director de Gendarmería, que hay contactos con él, así que probablemente el próximo programa lo vamos a tener y le vamos a preguntar de todo este tema en las cárceles. Que algo hemos hablado, pero él me ha dado algunas luces sobre lo que está pasando en Ecuador. Así que vamos a hablar algo de eso. Pero vamos a empezar entonces el programa, vamos a empezar con este tema de la reforma educacional, vamos a seguir el análisis.
Perfecto. Así que... Me quedo no, seguimos ahí con la okay. Gracias, Pablo. Ya, escuchemos acá primero lo que nos dijo la señora Cedini, señorita, no sé, no lo tengo claro. ¿Qué nos dijo sobre esto? A ver, pero un segundo. ¿Lo tienes ahí, Tomás, o no? ¿O que es la Magda, creo que se llama, Magda Cedini, que es del FPP? Ahí viene, fíjese lo que dice ella. Primero tengo que bajar al otro de los patines, dijo el año 2014 el exministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, refiriéndose a la única forma de igualar la cancha en la educación. Esta semana se dieron a conocer los resultados de la prueba de acceso a la educación superior. De acuerdo a los datos, 97 de los 100 colegios del país que obtuvieron los mejores resultados en la PAE corresponden a particulares pagados, mientras que 2 son municipales y solo 1 es subvencionado. En el 2005, colegios emblemáticos como el Instituto Nacional o el Carmela Carvajal eran 9 y 32 en el ranking. Hoy no se vislumbran ni siquiera entre los 100 primeros. La destrucción de la educación pública en nuestro país es causa de la ideología. En su afán de distribuir riqueza y evitar discriminaciones, en la reforma educacional de Michelle Bachelet se eliminó el lucro, la selección y el financiamiento compartido. Todos elementos que ayudaban y beneficiaban a la excelencia académica debido a que promovía la libertad de elección de las familias. Pero esta reforma no quedó aquí. Además, traspasó la administración de los colegios municipales a los famosos SLEP, Servicios Locales de Educación Pública, destruyendo la realidad asociada a los municipios con la comunidad. Por último, puso más trabas a la creación de colegios, eliminando la posibilidad de entregar una mejor oferta y de que las familias tengan más opciones de elegir libremente. Además del escándalo de los resultados, el Mineduc le advierte a las universidades que recurrirá a la superintendencia si difunden los datos de la PAES, intentando esconder el desastroso resultado que afecta a miles de familias y es el primer eje de movilidad social en nuestro país. El fin al lucro, fin a la selección, los millonarios aumentos presupuestarios, la desmunicipalización, ¿trajeron una educación gratuita y de calidad? ¿Disminuyeron las brechas? No, trajeron miseria y aún más desigualdad. Les quitaron los patines, pero se los quitaron a los más pobres. Bueno, yo creo que ese es un muy buen resumen y también le pediría a Tomás que nos comparta con lo que dijo el señor Francisco Rego en el programa Sin Filtro, que también le agrega otras cositas. Estoy preocupado que tú, yo creo. Voy a partir el día de hoy con un tema particular, con un tema que es muy relevante para la sociedad chilena, sobre todo para los padres chilenos, creo yo, que es el tema de la educación y los resultados que tuvimos el día de hoy respecto de esta PAES. Y voy a partir con una crítica de carácter política, porque hay un sector en este país que surgió al alero de las demandas estudiantiles. Hay un sector en este país que hizo de la demanda estudiantil el leitmotiv de su actuación política. Hoy en día ese sector político nos gobierna. Y ese sector político que vive básicamente de las consignas, del panfleteo, del discurso vacío, yo te diría que existe una disociación cognitiva respecto a lo que es la realidad y lo que son las ideas. Es un sector político que se define a sí mismo como socialista, que no tienen ningún problema en decir que ellos se definen como socialistas. No son socialistas dialécticos, son socialistas reales, utópicos. Es el Frente Amplio, es Gabriel Boric, es Giorgio Jackson, es Miguel Crispi. Son los muchachos que nacieron al alero de estas demandas estudiantiles. Son aquellos que realmente están convencidos de que el socialismo ha fracasado en el mundo, no porque el socialismo sea una estupidez de doctrina política, no. Ellos piensan que el socialismo ha fracasado porque no son ellos los iluminados que han tenido la capacidad de instaurar el socialismo en la vida de los chilenos. Son líderes espirituales. Lo decía en su momento Gonzalo Vinter, tenemos la gracia de que el presidente de la República no solamente es un gran estadista, sino que es un guía espiritual. O sea, realmente estos son seres de luz, con un estándar de valores y principios distintos a las generaciones anteriores. Hay dos hechos políticos que marcaron el nacimiento del Frente Amplio, tanto en el movimiento estudiantil como en el movimiento universitario, secundario y universitario. ¿Te acuerdas de la Revolución Pingüina? Sí, claro. ¿Te acuerdas que en el 2006 la Revolución Pingüina planteaba la desmunicipalización, terminar con la Ley Orgánica Constitucional de Educación, modificar la jornada escolar completa, la gratuidad del pase escolar y la gratuidad de la tarifa educacional para los estudiantes? ¿Te acuerdas de eso, cierto? Sí. ¿Te acuerdas que eso después? No, Marco, ahí ni siquiera existía el CAE. El CAE es 2005. 2005-2006. No me spoileé todavía. Perdón. ¿Te acuerdas quién era el vocero en Antofagasta? Catalina Pérez.
Catalina. Vocera de los estudiantes Catalina secundarios Pérez. en Antofagasta, en esa época, Catalina Pérez. Sí, la misma que hoy día está a punto de ser desaforada, que tenía de pololo a Daniel Andrade, cuyo pololo hoy día está ¿dónde? En la cárcel. Los mismos muchachos, fundadora de Revolución Democrática. Nos saltamos el 2011, movilización estudiantil, universitaria, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Camilo Ballestero, Carol Cariola, que planteaban educación pública, gratuita y de calidad, más desmunicipalización. Y le sumaron 3 consignas básicas. No más lucro, no más selección, no más copago. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Sí. Esa demanda, ¿quién la recibió? ¿Y quién la implementó en Chile? Michelle Bachelet. Segundo gobierno de Michelle Bachelet, año 2014-2018, e implementó a contar de mayo de 2014 la reforma estudiantil en Chile. ¿Qué planteó? Se acaba el lucro, se acaba la selección, se acaba el copago, desmunicipalización, gratuidad en la universidad, a nivel universitario, más la creación de 2 establecimientos universitarios superiores. ¿Te acuerdas quién era el ministro de Michelle Bachelet en esa época? ¿Eizaguirre? Nicolás Izaguirre. ¿Te acuerdas quién eran sus 2 asesores principales? Nicolás Cataldo, Partido Comunista, hoy día ministro de Educación. ¿Te acuerdas cuál era el segundo asesor importante? ¿No? Miguel Crispi, fundador de Revolución Democrática, 2014. pero- Amigo, esa es la verdad, No, ya, esa es la pero historia. ¿cómo? 2014. 2014 Y estamos 2018. 20, Crispi estuvo entre el 2024, 10 2014, años. no, Crispi estuvo entre el 2014 y el 2015, si no me Ya, pero no equivoco. importa, pero han pasado 10 años, 2014 al 2024. 10 años. Después estos muchachos del Frente Amplio se cayeron en su primera municipalidad. Por primera vez estuvieron en una municipalidad. ¿Te acuerdas dónde? Providencia. Claro. José Farrásuri. Sí. 2012-2016. Eliseo Enrique Martínez, secretario general de la Corporación de Desarrollo Social y es director de Administración y Finanzas. Mariano Rosenbach, director de Educación. Pancho, lléveme a la paz, vamos al punto. 2014 me está hablando de Cataldo Crispi, estamos a 2024. Reforma educacional de Michelle Bachelet. 10 años después. 10 años después, ¿en qué 10 estamos? años después tenemos que hoy día el Instituto Nacional, el foco, el primer foco de la nación, para mí el colegio más importante de Chile, el buque insignia de la educación estatal chilena, no figura ni siquiera entre los 100 primeros establecimientos en este país. El Carmela Carvajal, que es un buque insignia, no está entre los 100 primeros colegios de este país. El Liceo 1, el Liceo 7, el IMBA, en Quinta Normal, el Barros Borgoño en San Diego, el Liceo de Aplicación en Camin, el Victorino de Astarria en Providencia, el Alessandri también en Providencia, el Tajamar en Las Condes. No están. Te sobrevive solamente el Augusto Almar en Augusto Ñuñoa, Almar. donde la alcaldesa RD Sacó al director. no, despidió a 200 docentes de la municipalidad. Ese es el legado que hoy día nos manifiesta el Frente Amplio. Después de 15 años de existencia política, estos muchachos destruyeron la educación estatal. ¿Sabéis de qué me acuerdo con esto cierro? Que cumplieron con su palabra. Porque Michelle Bachelet es la madre del Frente Amplio. Y Nicolás Izaguirre quizás es el papá del Frente Amplio. Y Nicolás Izaguirre en su momento dijo que el problema de la educación en Chile era que habían alumnos que iban muy avanzados. Y lo importante no era nivelar la cancha para arriba, no. Era quitarle los patines a los estudiantes que estaban más avanzados. Ministro, cumplió. Hizo cagar la educación estatal en Chile. Usted y los cabros chicos del Frente Amplio. Bueno, totalmente de acuerdo con don Francisco Rego. Bueno, tenemos una opinión de la señora Saidini más técnica. Mónica Cáceres, los quieren ignorantes y pobres, es más fácil. Para estos zurdos gobernarlos los necesitan para que queremos. Hay algo de eso, pero yo voy a ahondar un poquito más, doña Mónica. Tenemos aquí la señora, y después nos hace un relato más político don Francisco Rego, ambos muy interesantes, y dándonos datos de lo que pasó, cómo esta gente destruyó la educación en Chile. Ahora, resulta que leyendo la semana pasada los comentarios, porque la gente comenta, a veces los miro, y un señor me puso que por culpa mía o de alguien como yo, habíamos perdido la constituyente. Yo le respondí algo como le dije, mira, me encantaría, le agradezco que Machu hubiera tanta influencia, pero como se perdió como más de 1 millón de votos, no creo sinceramente tener ese nivel de alcance. Pero lo que sí quiero explicar, que lo que pasó en la educación es uno de los motivos por los cuales yo rechacé el proyecto que estaba presentando, que es el tema de la igualdad sustantiva, y vamos a hablar un poquito de esta cuestión. Entonces le voy a pedir a Tomás que nos ponga del proyecto el artículo primero, en el número 6, que lo leamos, ¿qué es lo que decía este artículo número 6? Dice, sexto, el Estado promoverá las condiciones de justicia y solidaridad para que la libertad, derechos e igualdad de las personas se realicen, es decir, lo que se llama igualdad de término, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten
con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución reconoce. Bueno, eso es lo que esta gente hizo. Vamos a leer un poquitito. Ellos hicieron lo siguiente. Eliminaron, ¿no es cierto?, el lucro, un obstáculo. Hay gente que tiene que pagar, otro no, para afuera. Eliminaron la selección, sino que ahora es por tómbola. Otro obstáculo. Eliminaron el financiamiento colectivo, porque algunos padres podían poner algo plata y tratar de mejorar a su hijo, todo eso eliminado. Eso es el artículo primero, número 6, que venía en el proyecto, igualdad sustantiva. Solamente que ahora no era para solo la educación, era para muchos otros ámbitos más. De hecho, era para toda la sociedad. Es decir, el Estado entraba a decir, mire señor, esta desigualdad no me parece, así que voy a empezar a eliminar todos los obstáculos para garantizar el cumplimiento de este derecho. Ahora, ¿cuál es la lógica que hay detrás de este tema? Y es lo que yo quiero dedicarle, le voy a dedicar unos 5 minutitos. Ellos dicen que la sociedad capitalista es una sociedad que está basada en teoría en el mérito, y el mérito es que tú con tu esfuerzo te ganas algo, etcétera. Entonces ellos dicen que la verdad que mientras no haya una igualdad de nacimiento en las mismas condiciones, no hay mérito. Dicen, esto es... a ver, si quieres ahora saca el artículo para que pueda hablar. Me siento raro mirando en la esquina, Tomás. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo ahí? Gracias. Entonces, ¿qué están diciendo? Entonces, como el mérito no funciona, que es una mentira, el capitalismo perverso, ellos intervienen para lograr emparejar la cancha. Entonces eliminan todos estos obstáculos, lo mismo que decía el artículo 1, número 6, para restablecer la igualdad. Bueno, yo varias veces le he mencionado al señor Hayek y él aborda este tema en un librito que se llama Fundamentos de la Libertad, que se escribió en 1959. Bueno, primera cosa que tenemos que tener claro, que en las sociedades hay muchas cosas que se valoran sin mérito. Por ejemplo, un gran cantante. Él nació con eso, pues es un don, pues lo podrá trabajar, perfeccionar, etcétera, pero hay algo innato, él nació con eso. Un gran deportista. Lo mismo vale para un matemático, etcétera. Nacieron así, pues ¿dónde está el mérito ahí? O sea, el mérito está en haber nacido con algo que yo tenía, un talento, y seguir aprovechándolo. Pero evidentemente esa persona nació con una ventaja, ¿no es cierto? Primer punto. Ahora, resulta que cuando se analiza esto del desigual punto de partida, se dice, oye, mira, me parece óptimo cuando un tipo nace en una familia que le transmite valores, que sea trabajador, honesto, etcétera. Perfecto. Oye, es decir, el tipo nació en un lugar donde le están transmitiendo valores morales, ¿no es cierto? Esa es una desigualdad. No, eso está bien. Pero cuando el tipo le dice, mira, además el papá le quiere dejar la casa o con las cosas que sea mucho, no, ahí está mal. ¿Cómo andamos ahí? ¿Qué pasó? Entonces, se critica por un lado, se critica cuando es material, pero cuando es algo moral, no, ahí está súper bien. ¿Se fijan, dan cuenta las contradicciones de este discurso? Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Resulta que si nosotros analizamos esta cuestión de la meritocracia, y se pide que para que haya meritocracia tienen que partir todos del mismo lugar, eso es imposible. De hecho, es incompatible con la libertad, porque somos todos diferentes, entonces no podemos partir de todos del mismo lugar. Entonces, y tampoco se puede evaluar en forma objetiva el esfuerzo de una persona. No sabemos. Si llega alguien muy bueno para las matemáticas, oiga, ¿cómo sabemos? Este se hizo por esfuerzo, tenía un talento, una vez cuánto trabajó. Quizás no trabajó ni una hora y es seco para las matemáticas y nació con la cuestión adentro. Entonces tampoco se puede evaluar. Entonces, fíjese lo que dice Hayek. No tiene sentido el mérito en el capitalismo. El capitalismo no funciona por mérito. Eso es mentira. Ahora, fíjese lo que estamos diciendo. Toda una doctrina, todo un articulado, toda una estructura de trabajo, deshacer la educación, y resulta que
para oponerse al capitalismo que busca la meritocracia, y resulta que al capitalismo el mérito no le interesa. Y vamos a explicar por qué. Primero, ¿a quién le interesa el mérito? El mérito le interesa al Estado. Al Estado le interesa porque resulta que cuando yo ingreso a la administración pública, tengo que ir haciendo mérito. De hecho, cuando me sancionan me llaman de mérito. ¿Y cuáles son los méritos? Oiga, señor, ¿cuántos años de antigüedad tiene usted? Ah, tiene un título, asignación por título, hizo un cursito, esto por el cursito, ¿se fijan? Al Estado le interesa el mérito. Pero a la sociedad capitalista, el mérito no le interesa. Le interesa lo que se llama el valor agregado, el resultado final de lo que se obtuvo. Por ejemplo, si yo el día de mañana me pongo a buscar diamantes, supongamos, y hago un hoyo y me encuentro un diamante de este porte, que vale millones, perfecto, ya, ok, suponga, se vale ya 10 millones, supongamos, ya fantaseemos. Y si yo trabajo 10 años haciendo un hoyo y me encuentro un diamante del mismo porte, ambos valen 10 millones de dólares. Porque al capitalismo no le importa el mérito, le importa el valor agregado que se llama. Le importa, señor, eso entre la oferta y la demanda, hay demanda por eso y cuánto precio está dispuesto a pagar el mercado por esa cuestión. No le interesa si detrás de eso trabajé 10 años, trabajé un año, trabajé una hora, me lo encontré botado en la calle. El capitalismo no está construido sobre el mérito. Y ahora, ¿cuál es el problema? Es decir, si yo empiezo a guiar por fines, como proponía el artículo primero número 6, es decir, igualar los fines, como hicieron en la educación, o empiezo a igualar por mérito, como es en el Estado, resulta que yo elimino los incentivos para mejorar las cosas. No tengo ningún incentivo para generar mejores métodos de producción. No tengo ningún incentivo para bajar los costos. Si cualquiera de las dos, si resulta que yo soy mejor, supongamos, en el tema de igualación, ahí como hicieron en el sistema educativo, ¿qué sentido tiene que me esfuerce si entro en una tómbola? Afuera, todos ahí nomás, mediocridad, el medio, la mitad, todos ahí nomás. Y por otro lado, ¿qué sentido tiene? Resulta que si yo voy y con un producto más barato, porque generé un producto nuevo, qué sé yo, o porque estoy en un lugar especial, o porque descubrí algo, porque mejoré un proceso y resulta que me estoy ganando más, bueno, si me van a decir, mire, tenemos que ver el mérito que usted tuvo, etcétera, para construírselo, tampoco voy a tener incentivo para mejorar. Lo único que da incentivo para mejorar es la igualdad ante la ley. ¿Y qué es la igualdad ante la ley? Por eso se insiste mucho en eso. La igualdad ante la ley consiste en que todos los que estén en una misma situación tengan un mismo trato. ¿Qué significa por eso? Supongamos, el señor, se van a probar a un equipo de fútbol todos los futbolistas y tienen todos, mire señor, le vamos a dar una oportunidad, qué sé yo, a todos ustedes. Eso es igualdad ante la ley. Ahora, si apareció ahí un Messi, un Alexis Sánchez, bueno, ese señor que tiene un talento superior, venga para acá. Y lo mismo pasa con las pruebas de aptitud antes de que le metieran manos. Pues. Todos damos la misma prueba y nos distribuían de acuerdo no de acuerdo al mérito, de acuerdo al resultado. Señor, ¿le fue bien o mal? Ahora, a mí no me interesa si usted sacarse ese puntaje que se sacó la mugre, o resulta que un genio no estudió nada y fue igual, ¿o no? Entonces, todo el sistema capitalista no está basado en el mérito. Está basado en lo que se llama el valor agregado, el valor final de la cuestión, de todo de lo que vale, lo que puede de alguna manera el mercado pagar por él. Entonces, esta gente está haciendo una pelea y por igualar el resultado y supuestamente ajustar el sistema capitalista por un tema que el capitalismo ni siquiera le interesa. Entonces, realmente, ese es el nivel de desconexión que hay. En la China comunista, buen claro comunista, el mérito es fundamental, da ventaja a los que... Pero obvio, si usted imagínese, o sea, de hecho el nivel de exigencia es feroz. Yo tengo un amigo conocido que hizo clases un tiempo ahí en China y me decía, por ejemplo, las bibliotecas están abiertas 24 horas.
Porque si un alumno quiere estudiar a las 3 de la mañana, va y está abierta la biblioteca para que estudie y aproveche y le sacan la mugre estudiando. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene una posibilidad, porque se sacó, no sé cómo hacer el procedimiento de selección, y ahí le sacan la mugre. Señor, usted es un privilegiado. Así que aquí no tiene espacio de perdón. No hay para flojear. No hay huelga, y olvídese, o sea, un intento de huelga, etcétera, así que no termina preso, lo echan al tiro. Bueno, y contra eso estamos compitiendo, y aquí tenemos estos genios que están tratando de decir que nuestra sociedad es de mérito cuando ni siquiera es de mérito. Así que bueno, esa es, para que veamos, por eso le puse de título, no entienden nada. Bueno, y hablando de no entender nada también, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con las AFP, a propósito de un comentario que hizo don Gonzalo La Carrera, y vamos a escuchar bien esto. Ah, fíjese, esto para cerrar esto, gracias Tomás. Vamos a abrirlo un poquito, dice así. En la entrada a la Universidad en Sudáfrica está el siguiente mensaje para reflexión de los estudiantes. Para destruir una nación no se requiere bombas atómicas o misiles de largo alcance. Solo se necesita bajar el nivel de educación y permitir que se copien los exámenes. Pacientes mueren en manos de tales doctores, edificios colapsan en manos de tales ingenieros, recuerdo el puente Caucao, por ejemplo. Dinero es perdido en manos de tales economistas y contables, ya lo estamos viendo, miles de millones. Humanismo muere en manos de tales religiosos de mal calibre, y la justicia muere en manos de tales jueces, cosa que también estamos viendo, creo yo. Bueno, esto está en colapso de la educación, es el colapso de la nación. Eso es lo que estamos viviendo. Y si nosotros queremos recuperar nuestro país, vamos a tener que volver a elevar los estándares, a exigir buenos resultados, buenas notas. El que avanza es el que estudia. Y el otro podrá hacer otras cosas. Además que, mire, yo voy a decir algo que mucha gente me ha dicho, oye, pero ¿cómo puedes decir esto? Que es lo siguiente. Señores, no todos tienen que ir a la universidad. Eso es ridículo. Es absurdo. Una sociedad llena de universitarios es una sociedad que no sirve para nada. Una sociedad requiere profesionales, por cierto, requiere médicos, ingenieros, etcétera. Pero no podemos ser todos ingenieros. También requiere gafetes, requiere obreros, requiere de todo. Entonces lo que tenemos que buscar es dar espacio para que todos tengan la posibilidad, de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a lo que, y que ojalá sea un buen trabajo, porque hoy en día un gafete está ganando muy bien. Y bien, me alegro que se sea, pues excelente, porque la sociedad lo necesita. Y técnicos en refrigeración, etcétera, y el mundo técnico, también eso en Chile venía ganando cada vez más. Pero esta lecera de que todos tienen que ser universitarios, eso es absurdo. Eso es una tontería. O sea, como alguien se bien hablando de Europa. Pero resulta, por ejemplo, que en lugares como Alemania o Francia, cuando usted va subiendo, o yo que estoy en Inglaterra lo va viendo, va pasando los cursos y lo van sacando y le van diciendo, no, usted, señor, sirve para nivel técnico. Y no hay ningún drama, eso no es ninguna vergüenza. ¿Cuál es la vergüenza de decir un trabajo honesto y un trabajo arduo y se cumple? Señor, bueno, ya iba subiendo, y tal porcentaje, porque tantos médicos necesita la sociedad. Entonces, esta cosa aquí, esta locura infantil, no, mire, para igualar la cancha todos tienen que estudiar en la universidad. Esa es una estupidez y es un engaño y es una irresponsabilidad, porque tenemos gente muy frustrada, familias de esfuerzo, que por tener su primer profesional universitario se sacaron la mugre y hoy en día están cesantes. Eso también entra en el área de lo que mencioné la vez pasada, crueldad, maldad. Eso es maldad, señores. La sociedad tiene que ir pidiendo a los profesionales que necesita. Y a medida que el mismo crecimiento del país, bueno, ahí se van generando las situaciones. Pero prometerle a alguien, mire señor, porque usted sea abogado, sea ingeniero comercial, tiene la cuestión arreglada, eso es mentira. Cualquiera que tiene un título sabe que eso no es así. Ahora, ¿se está en mejor pie? Sí, pero hoy en día ni siquiera siempre. Entonces, mucho ojo con esta cosa de estos genios que van a restablecer la igualdad y van a meter mano, porque ellos van a restablecer y van a eliminar esta meritocracia, que como ya dije, el capitalismo no le interesa, le da lo mismo a esa cuestión, y ellos van a hacer un mundo más justo, igual de acuerdo a su cabecita, que parece que los iluminados. Ahí concuerdo con don Francisco Urrego.
Ya, vamos donde nuestro don Gonzalo de la Carrera. ¿Qué es lo que dijo don Gonzalo? Del Congreso, súper desilusionado con lo que está ocurriendo con la reforma de pensiones. Chile Vamos estaría dispuesta a negociar un 3% a cuenta individual, lo que me parece perfecto, y un 3% también en cuenta individual, pero ese 3% se presta al Estado hasta que uno jubile. ¿Qué pasa si el Estado hace un corralito con esos fondos? ¿Qué pasa si el Estado no obtiene rentabilidad para esos fondos? ¿Qué pasa con la supuesta rentabilidad que tendrían esos fondos? ¿Son del cotizante o son del Estado? Yo creo que esta propuesta es hiper riesgosa porque nosotros sabemos lo que sabe hacer el Estado con el dinero ajeno. Saliendo. Bueno, ahora, yo le pedí a Tomás hace unos años, 3 años atrás, hice un comentario, que yo tengo un canal en YouTube ahí, chiquitito, entonces, y ahí expliqué lo que son las AFP, cómo funcionan, y respondí varios de los mitos que hay. Ahora voy a hacer un pequeño comentario acerca de algunos mitos. Por ejemplo, se dice que las AFP con esto financian a las empresas. Mentira, las empresas no se financian con la AFP. Porque la AFP lo que hace con ese dinero compra acciones. ¿Y quién es financiado? ¿Quién gana? El que vende las acciones. No es verdad. Se dice, oiga, no, fíjese que con esto financian las AFP, no pueden hacer préstamos. La única manera sería en que el grupo económico emitiera un bono y le financiaran ese bono. Pero resulta que sería solamente la primera pasada al bono, porque el bono después se vende y si usted compra el bono a una persona, esa persona es la que se gana la plata, no le llega a la empresa. De hecho, ¿quién es el gran emisor de bono y toma plata de la AFP? El Estado de Chile. Él es el que más toma plata de la AFP a través de los bonos. Otra mentira absolutamente absurda que he escuchado es que dice que no, lo que pasa es que te jubilan a los 110 años. Y eso lo he escuchado y hasta gente que trabajó en la AFP dice, oye, jubilan a los 110 años. Y así te calculan. Yo le voy a decir lo que hacen, señor. Usted se jubila, tiene 60 años, supóngase usted es mujer. Se va a jubilar. Y le dicen, señora, usted, bueno, tiene tanta plata, yo tengo que distribuirla en la expectativa de vida. De acuerdo a la tabla que usa Chile, la expectativa de vida son 110 años tope, que es una de las más bajas del mundo, les debo decir, porque hay otros países que son 140, 120, 110 de las más bajas. Entonces, ¿qué hace? Entre los 60 y los 110 le dice, mire, la posibilidad de que usted llegue, por ejemplo, a los 70 años en Chile es de un 30%. Que llegue a los 80 años es de un 20%. Que llegue a los 90 años es de un 10%. Que llegue a los 110 es de un 0,1%. Entonces le asigna a cada una de esas edades un porcentaje, una posibilidad que llegue a esa edad. Una vez que tiene todo eso, le saca, aplica una fórmula matemática y le saca su expectativa de vida. Y ahí en base a eso le dice, mire, lo más probable es que usted va a vivir tantos años y para que lleguemos a cubrir todas estas posibilidades, vamos a dividir la plata que usted tiene en tantas cuotas. Eso es cuando usted se retira por la AFP. No es verdad que le calculen a los 110 años, le asignan un porcentaje bajísimo de posibilidad que llegue a 110. Por lo cual, como el porcentaje es bajísimo, si ustedes dicen, algunos yo he escuchado, oiga, no, bájenlo a 90 años, estamos listos. El efecto de eso va a ser bajísimo, porque van a bajar el 0,2, el 0,1, lo van a acercar, lo van a eliminar, pero el grueso de las posibilidades que se le asignaron más porcentaje se van a mantener igual, por lo cual las pensiones van a subir nada si hacen esa letra. Ese es el segundo mito. Ahora, lo que yo quiero comentar además, y que es esta obsesión que tiene el sector político, porque el sector político, la verdad, no entiende nada o no le interesa entender. ¿Cuál es la trascendencia de las AFP en Chile? La trascendencia de las AFP en Chile es que las AFP desarrollaron lo que se llama el mercado de capitales. ¿Y qué es el mercado de capitales? El mercado de capitales es lo que permite
que alguien que tenga plata se contacte con el que no tiene plata. ¿Ya? Por ejemplo, usted, antes de que le metieran mano los genios en la politiquería, usted quería comprarse una casa, clase media, de FL2, qué sé yo, bueno, y tenía sus ahorritos, tenía su pie acumulado, o se lo prestaron, no, lo que sea, 10 palos, 15 palos, 20 palos, ¿ya? Entonces usted va al banco y le dice, mire señor, necesito un crédito hipotecario, encontré la casa, ya la tengo, etcétera, en tal barrio. No estamos hablando en barrios ricos, estamos hablando gente de San Bernardo, estamos hablando de gente de Puente Alto, donde hay condominios nuevos que tienen esos valores. Entonces, ¿qué hace el banco? El banco lo que hace es que emite una letra hipotecaria, y esa letra hipotecaria se la vendía en la bolsa. ¿Quién la compraba? Con platas de la AFP. ¿Y qué es lo que permite que la AFP llegue a ese señor que quiere hacerse su casita? El mercado de capitales. Entonces la AFP desarrolló en Chile el mercado de capitales. Entonces es clave para la inversión. Pero como los políticos no aceptan que la gente haga ella las cosas y tienen que aparecer ellos, quieren echar mano a esa plata. Y además ahora se produce otro problema, como los angelitos que tenemos en el gobierno saquearon a través de las fundaciones, porque hay miles de millones que no se sabe dónde están. Bueno, ¿qué posibilidad hay que esa plata sea devuelta? ¿Qué seguridad tenemos que no pase lo mismo que pasó con las fundaciones? Entonces, donde mis ojos te vean, como dice. Así que yo creo la gente que piensa lo que creo yo, que no tiene que meter mano el Estado, los fondos de las personas, busquen a su diputado, busquen a su senador, busquen en la página del Congreso y mándenle un correo y decirle, señor, yo no quiero esto, no quiero ni el 3 ni el 2, yo quiero el 6% donde mis ojos te vean. Porque esa plata que resulta que se pone ahí y va al mercado de capitales, al ir al mercado de capitales está ayudando a gente que quiere comprarse su casita o quiere hacer proyectos de inversión. Ahora, los créditos están caros, evidentemente, porque generaron inflación con los retiros y además disminuyeron los fondos de una forma irresponsable y no le dijeron a la gente que si sacaba ese 10%, toda esa plata que sacaron, iban a disminuir sus pensiones. Y ya he sabido gente que está arrepentida de sacar el 10%, porque claro, si lo oiga, pero si usted sacó tantos millones, pues tiene menos plata, ¿qué quiere que haga yo? Así que bueno, aquí hay algo que no estoy leyendo bien. Entonces, ¿cuál es el problema con bajar los años? Unión y fuerza. El problema es que el efecto va a ser cero. La solución sería otra en ese caso. Primero, ¿cuál es el problema de unión y fuerza? Si bajamos los años, si bajamos el promedio a los 90, supóngase, no, debería bajarse a los 75. Ahí sí se produciría el efecto que usted quiere. Aumentaría la pensión, porque se sacarían porcentajes más. El problema que tenemos, ¿y qué pasa si alguien vive más de 75? Porque la plata se le calculó para 75 años, no para 110. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema de bajar los años. Entonces, una manera que se ha sugerido que podría ser es que si se bajan esos años, se destina un poco para pagar un seguro por si la persona vive más años, pero habría que hacer todos los cálculos, yo no lo he hecho. Así que ese es el problema. Chuta, se me desmayó el celular acá, pasé a llevar. Disculpe. Estoy lleno de cosas acá, así que bueno. Es porque se me desmayó. Ahí está. Ya. Quedó bien, ¿no? Parece. Ok. Vamos a ver. El otro tema que quería contarles yo es lo que ha ido pasando con la delincuencia en Chile para que entremos a pasar lo que habló en Ecuador. Primero tenemos este rapto de doña Anaí Espíndola, 22 años, desaparecida del 4 de enero en Viña del Mar. Aparentemente se ha hablado, no sé, no he confirmado eso, de que estarían pidiendo algún tipo de rescate. Bueno, aparte, si alguien sabe algo de esto, ayudar, pero ¿cuál es? Estamos viviendo nuevos delitos en Chile, espantosos. Después apareció una noticia que yo encontré espantosa también de estos jóvenes. Resulta que un matrimonio, no sé si leyeron esta noticia, ayudó a dos, me da lo mismo sean venezolanos, colombianos, donde sea, los ayudó 1 año. Y no hallaron nada mejor que asesinarlos en forma cruelmente acuchillados y ahora
están esperando condena. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que aquí transmitir? A nosotros nos entró como porcentaje esta inmigración que abrieron la puerta el montón de irresponsables de la politiquería, nos entró un grupo de personas que tienen un entrenamiento y una vida que sencillamente este tipo de cosas están contempladas o son psicópatas, sencillamente. Y están llegando y siguen llegando y no cierran la frontera. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando. Quiero que escuchemos al presidente de Ecuador, lo que está pasando, porque vamos a dedicarle un tiempito más largo a esta cuestión para hacer algunos comentarios. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Bueno, lo primero es que veo que en Ecuador no se le ocurrió cambiar la Constitución. O sea, tenemos un presidente que claramente va a la pelea. Ahora, fíjese dónde nació el problema. Trataron de ordenar las cárceles. Ahí está el problema, las cárceles. Ahora, fíjese, le voy a pedir ahora, antes de comentar, que vamos a poner aquí un comentario que hizo el senador Osandón. Si no recuperamos territorio, estamos reventados. Lo otro, es duro, no es Bukele. Que empiecen los delincuentes a sentir miedo, si el miedo lo tiene la gente. O sea, armemos como corresponde y démosle las atribuciones a los carabineros y a las policías para que disparen cuando haya que disparar y que el delincuente sepa que lo pueden matar si vea esto. Fíjate que yo conversando con altos carabineros, porque pasó una cuestión en Puente Alto, que era la grande, era asalto, balazo, y dos compadres salen corriendo. No les podemos disparar, pues. Y los buenos se fueron. Claro. A uno que quedó ahí, listo, balazo. Entonces, vamos a empoderar. Porque la mano dura de las policías no es violar los derechos humanos de la gente. Es al revés, valorizar los derechos humanos. Entonces, mano dura, pero darle herramientas. ¿Las UCI dónde están? ¿Han visto a algún carabinero usando las UCI? Están guardadas. ¿Vamos a comprar pistolas eléctricas? Fíjense lo siguiente. Este control de las bandas chicas parte por el miedo que deben tener. El otro día en un canal dieron un reportaje de los que robaban celulares. En la misma esquina, los mismos compadres del reportaje de hace 2 años, los mismos, con un poquito más de escana, pero no les pasa nada, compadre. Sí. Entonces, pero mira, el 91% de los casos de robos con violencia, homicidio, no pasa nada, 91%. Entonces, si tú no te ponís firme en eso. Tercero, ¿vamos a combatir el crimen organizado? ¿Cómo se combate el crimen organizado? Con cárceles, pues, y con cárceles de extrema seguridad. Y el señor Alvear, que era el director de Gendarmería de Piñera, que nunca lo pescaron, hizo el estudio cómo los italianos combatieron y empezaron a derrotar a la mafia, que es aislando los capios de la mafia, que hoy día están aquí en la cárcel, aquí al ladito. Ya, vamos a hablar, porque el señor que mencionó, Alvear, don Cristiano Alvear, espero que el próximo programa lo tengamos y es muy, muy interesante lo que ahí dijo el señor Osandón. ¿Qué es lo que está contando? Resulta que el famoso tren de Arauco, otro grupo en Brasil y en Ecuador, nacieron en las cárceles. Las cárceles es donde nacen
las organizaciones criminales. Ese es el primer punto. Entonces, en Chile, las cárceles funcionan como autónomas, funcionan separados de Carabineros, incluso no se pueden intercambiar las bases de datos. Entonces, imagínense la fuente de información donde está actualmente, se puede averiguar, por ejemplo, porque además Carabineros tiene unos archivos del año del Ñauca con las fotos del carnet de identidad, sí que tiene, porque además con toda esta gente que entró ahora. ¿Y quién tiene actualizados los archivos? Gendarmería. Gendarmería tiene los archivos de la foto actualizada, los tatuajes, todo lo que el tipo tiene. No las pueden intercambiar. O sea, si esto es increíble. Ese es un aspecto. Ahora, aquí está aludiendo, yo la otra vez se los mencioné, pero vamos a ahondarlo un poquito más. Primero vamos a partir por Ecuador. Este problema en Ecuador que está enfrentando el presidente actual ya había empezado el año 2020-2021. Entre el año 2021 y 2022, dentro de las cárceles hubo 413 muertos en Ecuador. Esa fue la situación. Hubo rebeliones con asesinatos, decapitados, tenían granadas, tenían lanzadores de granadas. No nos olvidemos que salió hace poco que Chen de Aragua en la cárcel de Arica, creo que iba a volar un muro con dinamita, y los pillaron. Entonces, ¿cómo llegó a este nivel esta situación? Primero, de ahí lo que está hablando, cuando llega lo que se llama un capo, hablando de los italianos, aquí, cuando llega uno, no es separado de la población penal, sino que es tratado como un reo más, pero resulta que, como es un capo, a los que le son leales le empieza a dar órdenes y empieza a someter y atropellar los derechos del resto de los reos, y empieza a someterlos. Y además a algunos se le ocurre por ABC, señor, oponérsele y ponerle resistencia, por último le puede mandar a alguien a hacerse cargo de la familia. Entonces, ese personaje empieza a atropellar los derechos humanos, ya que se vive hablando que esto es por los derechos humanos de los propios reos, y empieza a pasarles por encima. Y en un par de años se empiezan a armar ahí las mafias criminales dentro de las cárceles. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el señor Osandón? ¿Qué es lo que hicieron en Italia? ¿Qué es lo que hicieron en Brasil también? Cuando pillan a un capo, lo aíslan. ¿Qué, por ejemplo, lo que pasa con el señor Chapo Guzmán hoy en día en Estados Unidos? Está aislado, en una celda aislada. Se le respetan sus derechos humanos, puede leer, puede, qué sé yo, tiene... Pero, señor, usted está en una celda aislada y no tiene contacto con el mundo exterior. Y se lo va a ver alguien de la familia, lo puede ver una vez a la semana a través de un vídeo y solamente pueden hablar temas familiares. Los abogados que van a ver solamente pueden hablar temas del caso, nada más. Está todo vigilado. Entonces, así, lo que se logró, por ejemplo, en Italia, hace unos años, yo comentaba la otra vez y lo voy a reiterar, dado esta situación que estamos viendo y que es posible que pase en Chile. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó en Italia, por ejemplo? Hace muchos años mataron a un juez, le tiraron una bomba. Agarraron al personaje, lo condenaron a 40 años, tuvo 40 años en una celda aislada. Al que hizo eso, ordenó la cuestión. Nunca más hubo un bombazo a un juez en Italia. Desaparecieron. ¿Se acuerdan en Brasil unas peleas espantosas que habían en las cárceles que se escuchaba y que había matanzas hace unos años? Desaparecieron, ¿no es cierto? ¿Han escuchado eso en Brasil? ¿Por qué? Porque agarraron a los capos y los aislaron y los metieron en celdas de alta seguridad. Y los aislaron. Entonces, eso es lo que está diciendo el señor Osandón, que el señor Alvear, con el cual espero que tengamos la oportunidad de conversar, él estudió este fenómeno en Italia, lo estudió en Brasil, y dijo, bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros acá, porque así evitamos que se formen estos grupos criminales, y no se extrañen de que empiece a aparecer en Chile eso mismo, porque todos estos grupos que estamos mencionando se forman en las cárceles, es ahí donde se forman, y ahí hay que poner ojo. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Y hoy, chuta, se fue volando todo esto, 40 minutos. Vamos a ver si alguien le va a pedir a Tomás que pase las preguntas, digamos.
Philip Fry, miembro por 9 meses. Te apoyamos, Johannes. Bien, don Philip. Yo también apoyo a Johannes. Así que, bienvenido. Muy agradecido. GGB. Los bancos deberían cerrar más tarde. ¿Hasta cuándo? A las 14 horas. Uno hace una transacción online a las 14:01 y se registra al día siguiente. Totalmente de acuerdo, don GGB, porque resulta que eso viene de que antiguamente se trabajaba en la mañana y todo se anotaba a manito. Entonces, claro, se quedaban ahí haciéndolo toda la tarde y la verdad que hoy en día con la tecnología, y yo no sé por qué la banca chilena no ha sincerado eso, toda la tecnología que ha incorporado que le ha facilitado el trabajo. Totalmente de acuerdo, porque en otros países, de hecho en el mismo Ecuador, a mí me ha tocado, ya que está tan de moda, cerran a las 6 de la tarde y funcionan perfectamente, no hay ningún drama. Así que muy buen aporte, don GGB, totalmente de acuerdo. Cris Mejista, se dice que las armas que les requisaron los delincuentes en Ecuador son de origen de las Fuerzas Armadas peruanas que fueron contrabandeadas. Dina Boluarte está investigando, o eso dice. Bueno, no me extraña nada, porque aquí también hemos tenido casos de esos. Ahora, a ver, y aquí sí voy a tomar algo. Resulta que lo primero que hace el narcotráfico es corromper las instituciones oficiales. Eso es lo primero que corrompe. Nosotros ya tuvimos una municipalidad donde tenemos un alcalde, la municipalidad de San Ramón, que estaba vinculado al narcotráfico. Y también, entonces, tenemos que tener mucho. Esta cuestión vamos a tener que combatirla con todo si queremos recuperar a Chile, al Chile que conocimos. Probablemente nunca llegue a ser el mismo, pero por lo menos que se acerque más al Chile, aunque sea provinciano, mundo chico, no me importa, en el cual podíamos salir sin que te estén robando, sin encontrarse un pedazo de cabeza en la calle. Porque lo que están haciendo, están marcando los territorios. Eso es lo que hacen con esos cadáveres. Así que lo que primero que se corrompe son las instituciones oficiales. Fíjese lo que el presidente de Ecuador dijo, que el juez que se detectare apoyando, se dieran cuenta que estuviese apoyando a estos campeones del narcotráfico, también iba a ser involucrado entre la banda como parte de movimientos terroristas. Así que porque los calificó de terroristas por lo que estaban haciendo en Ecuador. Jorge Martínez Silva. El secuestro de la embajada de Japón en Lima en 1996 resultó con 14 terroristas y Tupac Amaru muertos. A Fujimori no le tembló la mano, pero ahora está en la cárcel. Bueno, esto, don Jorge, es otro tema extraordinariamente que han hecho estos movimientos, que es permanentemente los que han logrado el éxito empezar a perseguirlo. Y vamos a hablar probablemente también del caso del señor Castañer más adelante, porque estoy hablando del caso de los quemados. Estaba estudiando esa cuestión que lo encuentro sencillamente aberrante lo que pasó ahí, y está bueno que empecemos a denunciar en estas cosas. Pero también nosotros tenemos que decir y defender hasta cuándo esta situación de que aquellos que han logrado algún éxito son los perseguidos. Así que totalmente de acuerdo con usted, don Jorge, totalmente de acuerdo con usted. Doña Gilda Fernández. Se debe regular la inmigración ilegal y descontrolada que hay en nuestro país. El diputado Kaiser hace un excelente trabajo y lucha contra el Congreso. Hay que escucharlo. Totalmente de acuerdo con la Gilda. Y yo, ¿por qué? La otra vez alguien me dijo, porque en otro canal que pertenezco, como yo planteé esto de que había que reponer los campos minados, alguien me dijo, oye, no, pero tú quieres que la gente poco menos que muera. No, no es eso. A mí me tocó atravesar de Tacna a Perú, perdón, de Arica a Tacna, me tocó atravesar con campos minados. Y lo único que había ahí, había un ascender ancho, pero decía, señor, acá campo minado, campo minado. Entonces lo que provocaba eso, que uno tenía clarito por dónde no podía entrar, y así se podía controlar por dónde entraba la gente que está entrando. Entonces, eso es otra de las cosas que efectivamente hay que hacer porque si no se meten por cualquier lado. Ya vimos en Colchane que estaban echando bajo la puerta y siguen la misma cuestión. Porque nos dicen, nos hablan de que no, eso va a parar, no están haciendo nada. Siguen entrando 200 personas todos los días. Y ahí viene un porcentaje esto, porque como los mercados funcionan, y como desde el punto de vista de la delincuencia, Chile tiene un sistema garantista que hicieron unos iluminados que quisieron hacer el sistema judicial alemán, no sé qué cosa, bueno, se vienen para acá. Aquí tienen más libertad para su negocio. Entonces también vamos a tener que meter mano en los jueces y denunciar a estos jueces que ayudan, como ese señor en Arica, no me acuerdo dónde le pasó la lista de testigos al Tren de Aragua. O sea,
Bueno, espero que no pase nada con eso, digamos, pero sí, efectivamente. Y ahora vamos a ver, Johannes, yo no sé cómo funcionan eso en las comisiones ahora, porque él era por parte del Partido Republicano, ahí estaba haciendo ese trabajo. Pero él probablemente dijo, le escuché un video que él va a hacer trabajo individual y que espero que así como él en un momento podía apoyar a los republicanos, lo apoyaran a él, aunque este o no fuera el partido. Así que vamos viendo cómo se mueve. Gloria Echbelkart. Yo fui víctima de asalto con violencia armada. Pasé a ser un número estadístico. Pucha, doña Gloria, veo que por lo menos aparentemente no pasó mayores. Bueno, le agradezco que lo denuncie, que se sepa, porque además tenemos un gobierno que está diciendo que estamos exagerando. Que no, y nos muestra unos números y nos dice, no, esto ha disminuido. ¿De dónde que ha disminuido? Se están jugando con las estadísticas. Pregúntenle a la gente de Atacama cuánto ha disminuido esta cuestión. Así que, pucha, doña Gloria, vamos. Don Allen, Gendarmería debería estar en conjunto con Carabineros y todo lo que tenga que ver con seguridad. Absolutamente. Absolutamente, y debieran poder intercambiar bases de datos y poder ponerse al día e intercambiar información. Porque fíjese, un día hablando con un carabinero me decía, mire, nosotros a veces encontramos un delincuente y para nosotros, y dado sobre todo lo que ha pasado con toda esta gente que entró ahora sin identificación, además, pues esta aberración que hicieron los que romantizaron la inmigración. ¿Qué es lo que pasa ahí? Resulta que si el tipo ha estado preso y tiene intercambio con Gendarmería, le puede llamar y decirle, oye, acabo de encontrar a este tipo, ¿qué tal, eh? Y el Gendarmería le puede decir, no te preocupes, tranquilo. Oye, es peligroso ese tipo. Hoy en día no pueden hacer esos intercambios, tienen que hacerlo por debajo. Entonces llamar a su amigo y decir, oye, no le conté. Esa es la onda. Entonces, ¿se imaginan el nivel de responsabilidad que hay ahí? Entonces, sí, efectivamente, Gendarmería tiene que coordinarse con las policías y poder compartir los datos para que puedan avisarse unos a otros frente a quienes están. Totalmente de acuerdo, don Allen. Don Jorge Martínez Silva. Don Pablo, ¿se podría en Chile hacer lo mismo que en Ecuador de entregar amnistía e indulto a los policías y militares que combaten el narcotráfico? O sea, claro que se podría hacer. Ahora, con este gobierno y este Congreso no, pero sí se podría hacer. Ahora, el tema está en cumplir. No nos olvidemos que en Chile hubo leyes de amnistía. Después del 73 se la aplicaron solamente a un lado nomás. Y eso es aberrante. O sea, ¿cómo como sociedad podemos seguir aumentando si la ley pareja no es dura? Entonces, claro, es que me dicen, no, es que hubo delitos de lesa humanidad, de tratados que se aprobaron después del delito. O sea, esta cuestión hay que empezar a exponer lo que ha habido acá. Aquí ha habido un abuso y además hemos mencionado varias veces. Las condenas muchas veces son por gente que fue testigo. Incluso algunos se opusieron, los condenaron igual. Bueno, ¿qué querían? ¿Que se agarraran a balazos? Entonces, aquí hay una posición que hay que empezar efectivamente a develar con todo, digamos. Por eso yo pretendo, si se me da la posibilidad de hablar del caso de Castañer, que estaba estudiando y montándome más. Algo sabía antes, pero más ahora. Así que sí, don Jorge, absolutamente. Allen, el campo minado era nuestro muro, debían romper ese muro para desestabilizar a Chile. Efectivamente, y eso empezó con Ricardo Lagos, que empezó a tratar estos tratados, y bueno, doña Michelle Bachelet, porque hizo hasta un alarde de que sabía finalmente, ya habían terminado. Fíjese que esto de terminar, si no me equivoco, terminó el 2016. A los pocos meses empezaron a llegar los primeros inmigrantes ilegales. Claro, si tenían, imagínense con todas las fronteras gigantes que tenemos nosotros. Así que, sí, efectivamente ya hay que presionar por eso, que se repongan. Ahora son carísimos porque se hacen a lo largo de décadas, pero bueno, algo hay que hacer. Gloria Sveltkart. La fiscal Chong debería ser destituida, lo mismo el fiscal Armendari. Bueno, hay un movimiento por eso y espero que se junten las firmas, porque claramente esa gente no está siendo objetiva. No solamente por lo que está pasando ahora con el general director de Carabineros, sino hay no sé cuántos policías que los sigue. Entonces, ¿hasta cuándo? Y además, y esto es lo más aberrante, porque no se los acusa, no se dice, oiga señor, mire, ¿sabe qué más? Ya, ok, usted hubo un abuso. No, hubo una tortura. Entonces, claro, así evidentemente agravan y dificultan que salgan libres, etcétera. ¿Se fijan? Entonces ahí
hay una cosa ideológica y que nosotros tenemos que empezar a jugarnos y a defender nuestras policías. Bueno, habemos gente, no me cabe duda que muchos de los que estamos hace rato en esa pelea de los espacios que todos tenemos. Pero no hay que aflojar en eso, tenemos que defender a nuestras policías, porque esa es nuestra barrera. Jorge Martínez Silva, hace poco estuve en el aeropuerto de la ciudad de Panamá, guardias militares con fusiles de guerra y ningún escándalo. Bueno, claro, porque también están viviendo procesos similares, no tan graves, a lo que estamos viviendo nosotros. Ahora, don Jorge, no es óptimo que un país esté militarizado, como estaban antiguamente muchos países del Asia, pero estamos viviendo una situación de emergencia en Latinoamérica. A raíz de todo este problema porque además, y aquí eso es increíble, don Jorge, resulta que nadie apunta al señor Maduro, que es el que provocó la salida de todos estos personajes. Nadie dice, bueno, ¿cómo paramos a este Maduro? No, bueno, ¿cómo arreglamos el tema de la inmigración? Los organismos internacionales, en vez de decir, oiga, este señor Maduro y condenarlo, etcétera, dicen, no, usted tiene que ver cómo se la arregla y recibir a toda esta gente. Yo no tengo ningún problema con la inmigración legal, ordenada, y gente que venga a trabajar, bienvenida. Tengo problemas cuando hay un porcentaje de delincuentes. Ahora, fíjese que nosotros hemos recibido alrededor de 1,5 millones, si es que no más, de inmigrantes. Supóngase que el 1% de ese 1,5 millones sean delincuentes de estos tipos. Saquemos la cuenta. A ver, 1,5 millones, el 10% son como 15.000. Más que una cárcel completa, imagínense. Y eso si fuera el 1%, que puede ser más. La esposa de Armendari es de... Ah, sí, eso lo leí. Bueno, están todos metidos en esta lucha ideológica absurda de que creen que van a transformar el mundo a ser un mundo mejor. Entonces hay que destruirlo todo para que se reconstruya. Ese es el pensamiento mágico. Imagínense, para reconstruir algo tengo que destruir todo lo anterior. ¿Por qué no lo vamos mejorando a poquito nomás? Pero bueno, así es la cosa. Astaroth, buen nombre. Pablo, ¿está de acuerdo en recibir a refugiados políticos? Depende de la situación, que sean reales. Ahora, por ejemplo, si hay alguien que es víctima de persecución política, sí, claro, ¿por qué no? Ahora, ¿cuál es la causa? Y que sea, pero no que sea chiva para meternos aquí angelitos, terroristas, etcétera. Que sean situaciones reales, sí. Por ejemplo, estos muchachos cubanos que se arrancaron, sí, claro. ¿Por qué no? Si son de verdad. Así que, sí. Gato Ninja, la inflación es causada por la inmigración más demandada, la misma cantidad de productos. No necesariamente, siempre la inflación es causada porque hay más billetes en el mercado. Porque si se aumenta la cantidad de billetes, lo que hace es subir los precios. Si aumenta la demanda de una cosa, lo que puede incentivar es más producción. Ahora, puede que transitoriamente suban los precios, pero el problema básicamente es monetario, don Gato Ninja. Buen nombre. Así que... Elizabeth Palma, PS es accionista de la AFP. Ojo, sí, efectivamente. Ahora, lo que llaman centro izquierda, izquierda democrática, ha sido razonable con esto. Si son esta izquierda extrema que está vuelta loco por echar mano a esa plata. Y es dudable, pues, bueno, y de repente si la vemos más, y si la agarran y reparten unos bonos unos años, se aseguran la reelección y después, chao, las generaciones futuras, ¿sonaron? No, muy peligroso esa cuestión. Así que... Celeste Straub, el Liceo Augusto Almar lo están llenando de venezolanos, pronto será el Liceo Bolivariano, o sea, lo están destrozando. O sea, si son venezolanos, buenos estudiantes, pero además sacaron al rector que tenía un liceo modelo, sacaron a los profesores que tenían un liceo modelo, vamos a tener otra fuente de mediocridad. El problema es que los países no avanzan con mediocridad, pasan a ser países colonizables y dominables. Y ojo que no vaya a haber detrás de eso, detrás de todo esta cuestión, que seamos más manejables. Así que yo creo que vamos a ir terminando, Tomás. Así que vamos, don Andrés Cid. Gracias, señora Bachelet, por educar. Yo le cambiaría a don Andrés. Gracias por destrozar la educación en Chile. La destrucción de la educación comenzó en 2006 y se consolidó cuando Bachelet le entregó el Mineduc al Frente Amplio. Efectivamente, ellos diseñaron su maravilloso sistema igualitario contra el mérito y contra el trabajo, etc. Así que bueno, espero que se hayan entretenido. Hablamos la otra, nos vemos, bueno, si Dios quiere, la otra semana. Un abrazo y que tengan muy buena semana, que estén muy bien. Adiós.